Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas las gracias y bendiciones que nos regalas cada día. Te damos gracias por este día que estamos compartiendo. Te doy las gracias especialmente por las personas que tú has llamado para que estén el día de hoy aquí. Pongo en tus manos sus necesidades, sus familias, sus enfermedades y preocupaciones. Asístelos en cada instante. No nos dejes, Señor. Concédenos siempre renovarnos y purificarnos de tu preciosa sangre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para quienes no habían venido, habíamos tenido la primera parte de lo que era la enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica. Pero el día de hoy, antes de continuar con la enseñanza del catecismo, no quise que pasara desapercibido que tocáramos el tema de lo que estamos viviendo, del novenario del Santo Cristo. No sé si tuvieron oportunidad de asistir al novenario, ya sea aquí en parroquia o en la catedral. ¿No? ¿Ok? Algunos días, intermitente, está bien. Bueno, pues yo quisiera rescatar de todo el novenario. La verdad es de que me gustó mucho el Evangelio del día séptimo, que es el que vamos a leer el día de hoy. Y vamos a iniciar, aparte de la enseñanza del catecismo, vamos a iniciar con las meditaciones de las 24 horas de la Pasión de Cristo. No sé también si han escuchado de estas meditaciones, si las han leído o si las han escuchado ya sea en internet o alguien las conoce. ¿No? Ok. Bueno, ¿por qué vamos a empezar con la meditación de las 24 horas? Pues porque como católicos debemos de tener, aparte de el conocimiento que es de nuestra iglesia, que veíamos del catecismo, aparte de eso tenemos que aprender diferentes maneras en las que podemos meditar en la oración. Es decir, a no acostumbrarnos a, por ejemplo, pues siempre hacer la oración de la misma forma, sino aprender nuevas formas en las que podemos meditar, y con estas meditaciones podemos adentrarnos en la oración. A lo mejor vamos a requerir de leer alguna lectura, o a lo mejor vamos a requerir solamente de escuchar propiamente lo que sucedió en esa hora, pero Jesús padeció su pasión 24 horas, eso fue un día completo, y esta pasión, lo que Jesús sufrió en cada hora, fue revelado a Luisa Picarreta, a la beata Luisa Picarreta. No sé si conocen de su vida de Luisa Picarreta. Vamos a leer, bueno, yo les voy a leer un poquito acerca de lo que es Luisa Picarreta, de cómo a ella se le manifestó Cristo, de cómo esto fue aprobado por la Iglesia Católica. Y posterior a eso, hoy no vamos a meditar ninguna hora, vamos a iniciar hasta la siguiente semana, pero hoy vamos a adentrarnos primero en el porqué de la meditación, de la vida breve de quién es Luisa Picarreta, para que sepan ustedes de dónde viene esta
esta forma de meditar en la oración. Y vamos a finalizar con la lectura del Evangelio referente al Santo Cristo. ¿Para qué? Pues para mañana, por ejemplo, que pues ya, hoy concluye el novenario, pero a lo mejor mañana si tienen oportunidad, si no en su oración, pues a lo mejor meditar un poquito sobre Jesús, hacer alguna oración, etc. Eso ya pues se los dejo a cada quien, ¿verdad? Pero bueno, primero, pues ¿quién es Luisa Picarreta? A Luisa Picarreta se le llama la pequeña hija de la divina voluntad. Ella fue una mujer que desde muy pequeña pues era muy devota y adentrada a la oración. Se le llama la pequeña hija de la divina voluntad. La sierva de Dios Luisa Picarreta nació en Corato, provincia de Bari, al sur de Italia, el 23 de abril de 1865. Ella cursó solamente el primer año de primaria y a la edad de 9 años hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Algo importante a rescatar aquí es, fíjense cómo Jesús siempre se vale de los más humildes, de los más sencillos. Luisa estudió solo hasta la primaria. Desde aquel momento, la Eucaristía se convirtió en su pasión y 7 años más tarde se hizo terciaria dominica con el nombre de Magdalena. Pasó toda su larga vida bajo la obediencia de sus confesores asignados por el arzobispo de Triana, por obediencia en 1899. Empezó a escribir un diario que llegó a abarcar 36 volúmenes, con la finalidad de dar a conocer más profundamente y vivir diariamente la voluntad divina. Entonces, de Luisa Picarreta hay todo un diario muy extenso, hay diferentes volúmenes de todos sus diarios en los que a ella recibía como que estas palabras de Dios o inspiración de Jesús, y todo ella, por órdenes del obispo, pues lo escribió. Entonces hay muchos diarios sobre ella. Nosotros solamente vamos a adentrarnos en los escritos específicamente de las 24 horas de la pasión de Cristo. Y luego, según la petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Jesús formó a esta primogénita hija de su voluntad a través de la escuela de la pasión, la Eucaristía, el amor filial a la Madre de Dios, la oración, la obediencia, la iglesia, el amor al prójimo, el silencio y el trabajo manual de costura. Tuvo en su vida fenómenos místicos y el regalo de los estigmas de la pasión, aunque invisible por su petición, y murió a la edad de 81 años el 4 de marzo de 1947. El 20 de noviembre de 1944, Monseñor Carmelo Casati, arzobispo de Trani, habiendo tenido la autorización por parte de la Santa Sede, dio inicio al proceso de beatificación y canonización de la sierva de Dios. Aquí cabe recalcar que él también es santo, y en esto me gusta mucho que a veces estamos pues casados con los santos más comunes, pero tenemos mucho de que a veces podemos aprender e investigar, que nos podemos encomendar a muchos más santos que a lo mejor pues no conocemos. Por ejemplo, yo la verdad no conocía que el obispo de ese tiempo, que fue ahora sí que su confesor de Luisa, pues también es santo. Habiendo tenido la autorización de parte de la Santa Sede, dio inicio a su proceso de beatificación, proceso que fue clausurado favorablemente por el arzobispo Monseñor Giovanni Battista Picherri el 29 de octubre de 2005. O sea, hasta 2005 fue cuando ya pues quedó completada su beatificación y canonización. Como les digo, pues hoy nada más nos vamos a adentrar en la introducción de lo que es estas meditaciones, de lo que fueron las primeras revelaciones que Jesús le hizo a Luisa y lo que Jesús le prometió a las almas que meditaran en las 24 horas de la pasión. Entonces,
pues así como de algunas otras devociones tenemos promesas, como es al Sagrado Corazón de Jesús, etc., pues también tenemos promesas por meditar las 24 horas de la Pasión. Vamos a iniciar, les digo, nada más con la introducción el día de hoy. Una de las causas del alejamiento que existe en la actualidad entre el hombre y Dios, dice Jesús a Luisa Picarreta, esto se lo dice a ella en su diario en 1917, es el haber perdido de vista mi pasión, por lo cual el mundo se ha desequilibrado en las tinieblas. No ha encontrado la luz de la pasión que lo ilumine y haciéndole conocer mi amor. Y cuántas penas me cuestan las almas pueda reaccionar y amar a quien verdaderamente lo ha amado. La luz de mi pasión lo pondría en guardia de todos los peligros. En la debilidad no ha encontrado la fuerza de esta pasión que lo sostenga. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia que le infunde la calma, resignación, y ante esta, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. O sea, hay muchísimo que nosotros podemos aprender con el solo hecho de mirar a Jesús en la cruz. Un padre nos decía, estamos muy acostumbrados al crucifijo. Incluso pues a veces si lo tenemos en cadenita pues lo tenemos puesto, pero hemos perdido como esa sensibilidad a lo que para mí es Jesús en la cruz, o sea, como a esto que de verdad Él sufrió en la cruz por mí, y cómo en este sufrimiento, o cómo de este sufrimiento yo puedo aprender muchísimo para sobrellevar mi propio sufrimiento. Dice, en las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios que sosteniendo las suyas le infunda amor al sufrir. O sea, yo aquí lo pienso como si yo viera a Cristo y meditara en cuánto Él sufrió por mí, sería mi consuelo y sería como este amor que yo pudiera sentir a través de Él por el hecho de que Él se entregó por mí. Entonces, precisamente por este acto de amor, yo pueda sobrellevar mi propia cruz. Jesús le dice a Luisa, en el pecado no ha encontrado la verdadera santidad, que haciéndole frente le infunda odio a la culpa. Por esto el mundo ha perdido el equilibrio, ha hecho como un niño que no ha querido conocer más a su madre, como un discípulo que desconociendo al maestro no ha querido conocer más al maestro ni aprender sus lecciones. ¿Qué será de este niño y de este discípulo? Me gusta que aquí Jesús le pone como este ejemplo del niño con su madre y para ese momento pues del discípulo con el maestro, pero es básicamente el hacernos ver cómo, yo lo pienso de esta forma, nos acostumbramos al pecado, o sea, nos acostumbramos a nuestros errores y realmente no trabajamos en querer no volver a hacerlo. O sea, por eso dice en haciéndole frente y un odio a la culpa, o sea, que de verdad yo pueda sentir culpa de las cosas que yo hago mal, porque sé que esto me aleja de Él. He aquí el porqué de la situación actual. Ya no existe conciencia de quiénes somos, no conocemos más nuestro valor, pero sobre todo desconocemos, si es que no rechazamos abiertamente, a quien pagó por nuestra liberación. Y pues en esto hay mucho de dónde meditar, porque realmente es el analizar cómo al nosotros hacer esto no somos realmente conscientes de que estoy rechazando este amor de Dios al seguir cometiendo pues mis faltas, mi pecado. Nuestro Señor le pide a Luisa desde los comienzos de su vida de intimidad con Él que la meditación sobre la pasión se convierta en una actividad cotidiana, que nunca se aparte de su mente los sufrimientos que tuvo al aceptar para rescatar a la familia humana.
Y bueno, a ella obviamente Jesús le pedía meditarlo todo el día, por eso las 24 horas. Pero ya la siguiente semana que les traiga la oración, porque se reza una oración antes de empezar a meditar en la pasión de Cristo, lo importante es que ella, por ejemplo, menciona esto uno lo puede hacer en cualquier momento del día, no precisamente a lo mejor en mi oración al despertar o en mi oración al dormir, sino que se pueda quedar para que me pueda servir a mí para un momento de sufrimiento o dolor que puede sucederme en cualquier momento, y que yo, o sea, con estas meditaciones esté preparado para que cuando algo así me suceda, que va a ser inesperado, sea un momento de rabia, sea un momento de dolor, de angustia, yo recuerde que incluso en esa hora Jesús también padeció. O sea, siempre recordando que lo que yo sufro, Él ya lo sufrió primero por mí. Entonces, de esta manera es como ayudarnos a darnos este consuelo de sobrellevar las adversidades. San Aníbal María de Francia conoce a Luisa en 1910 y la exhorta a escribir sus meditaciones, lo que da como resultado el presente libro. Si la persona que las medita es pecadora, se convertirá. Si es imperfecto, se vuelve perfecto. Si es santo, se hará más santo. Si es tentado, encontrará su victoria. Si está sufriendo, encontrará en estas horas la fuerza, la medicina y consuelo. Si su alma es débil y pobre, encontrará un alimento espiritual y un espejo donde se mirará de continuo para embellecerse y hacerse similar a Jesús, nuestro modelo. Esto pues es un poco de las promesas de hacer estas meditaciones. La finalidad de estas horas de la pasión no es tanto narrar la historia de la pasión en sí, o sea, no vamos en cada hora no vamos, como quien dice, de una sola meditación a recordar toda la pasión, sino precisos momentos de esa hora, lo que Jesús sufrió desde que inició a las 5 de la tarde del día anterior, su sufrimiento. ¿Cómo hacer estas horas? Aquí, por ejemplo, nos explica cómo podemos hacer estas meditaciones. Generalmente se hacen de manera individual, meditándose 1 hora por día. Luisa recomendaba pues escoger 1 hora del día para hacer esta meditación, que en realidad, si se ponen a pensar, pues es como lo que decimos de la oración, que cada día deberíamos de tener un momento para hacer oración a Dios. Entonces, pues es lo mismo. No es necesario hacerla a la hora indicada de cada una de ellas. Pudiendo meditarla en el momento que se tenga el tiempo, es suficiente para hacerla con calma. Por ejemplo, ya que yo les vaya diciendo cada hora por semana, se van a ir dando cuenta como, por ejemplo, si un día digamos que no puedo dormir y ya es de madrugada, pues ya van a saber, por ejemplo, qué estaba sufriendo Jesús a esa hora, y es como nuestro apoyo para meditar en este dolor de Cristo y adentrarnos en la oración. Pero Luisa recomendaba, como se puede hacer a esa hora, o sea, por ejemplo, si ahorita ya van a ser las 5, pues meditar en esa hora, o por el contrario, yo puedo empezar mis meditaciones en orden, como lo vamos a hacer nosotros. O sea, la siguiente semana, pues la primera hora de la pasión, y así sucesivamente. Así, en el transcurso de 24 días se terminará todo el reloj, que es lo que ella recomendaba, de 1 hora por día, volviendo a comenzar nuevamente de forma ininterrumpida. Ahora, sumergiéndonos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo expresadas a través de sus escritos, para ver la importancia que estas horas contienen. El 2 de septiembre de 1899, Jesús le dice a Luisa: hija mía, ten siempre ante tu mente la luz de mi pasión, porque al ver mis asperísimas penas, las tuyas te parecerán pequeñas.
y el considerar la causa por la que sufrí tantos dolores inmensos, que fue el pecado, los más pequeños defectos te parecerán graves. En cambio, si no te miras en mí, las más pequeñas penas te parecerán pesadas, y los defectos graves los tomarás como cosa de nada. Y bueno, aquí lo que le está diciendo básicamente a Luisa es, si realmente medita en la pasión, se dará cuenta de que lo que ella está viviendo en ese momento de dolor, que pues la mayoría de los santos tuvieron persecución, que no se les creyera y demás, pues imagínense, simplemente para que ella llegara a esto, de que se creyera en lo que ella decía, pues tuvo que sufrir mucho antes el rechazo y de la gente el no creer, o sea, el no creer en lo que ella decía. Entonces, como seres humanos que somos, es normal que sintamos y que nos duela y que, pues que suframos. Pero aquí Jesús le promete a Luisa que al meditar en la pasión, su dolor va a ser nada. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que no le podemos ganar al dolor que sufrió Jesús. Y esto es lo más hermoso de realmente meditar en la pasión. ¿Por qué vamos a hacer esto también? Porque normalmente esto lo hacemos hasta que llega la Semana Santa. Normalmente hasta que llega la Semana Santa es cuando como que reflexionamos un poco en esto, pero en realidad esto es algo de siempre, o sea, esto es algo de todo el año, porque todo el año vamos a necesitar de sostenernos de Cristo, o sea, siempre, y porque todo el año vamos cargando una cruz, y cada quien está cargando una cruz distinta. Entonces, esta meditación es precisamente eso, ayudarme a recordar que lo que yo estoy cargando jamás va a ser más pesado que lo que ya Cristo cargó. Y de esta manera, al meditar en esto, nos damos cuenta de, bueno, como si nos calmara el hecho de esto que yo estoy pasando, no es tan pesado. En 1902 le dice Jesús a Luisa: hija mía, esta mañana al venir mi adorable Jesús me ha participado parte de su pasión. Ahora, mientras me encontraba sufriendo, el Señor, para aliviarme, me ha dicho: hija mía, el primer significado de la pasión contiene gloria, alabanza, honor, agradecimiento, reparación a la divinidad, y el segundo es la salvación de las almas y todas las gracias que se necesitan para obtener esta finalidad. Entonces, quien participa en las penas de mi pasión, su vida contiene estos mismos significados, no solo, sino que toma la misma forma de mi humanidad, y como dicha humanidad está unida con la de mi divinidad, también el alma que participa en mis penas está en contacto con la divinidad y puede obtener lo que quiere. Es más, sus penas son como llaves para abrir los tesoros divinos. Esto mientras vive acá abajo, y después allá en el cielo. También le está reservado una gloria distinta que le es dada por mi humanidad y divinidad, en modo de asemejarse a mi misma luz y gloria. Y bueno, sobre esto ya lo veremos más adelante en alguna de las horas de la meditación, pero a mí se me queda grabada que en una de esas horas, y lo menciono porque ahorita dice divinidad y humanidad, Luisa comenta que cuando ella recibía la Eucaristía, ella meditaba siempre antes de recibirla: Señor, que al recibir esta Eucaristía yo me pueda unir a tu humanidad, a tu divinidad y a tu voluntad. Y esto me gusta mucho porque a veces encierra todo lo que yo quisiera decirle a Jesús cuando comulgo. O sea, a veces quisiéramos decir mucho, pero realmente esto lo encierra todo. Es ofrecernos a Dios y decirle: ayúdame a que mi humanidad sea la tuya, a unirme a tu divinidad
y tu voluntad, o sea, que todo mi querer sea lo que tú quieres. En otro momento le dijo: hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías. Si tanto te duele que las criaturas sean tan ciegas que ellas mismas no vean el precipicio en el cual se encuentran, y tanto deseas que yo las ayude, mi pasión sirve como vestido al hombre, lo embellece y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y perdido, por lo cual yo te hago don de mi pasión, y a fin de que te sirva a ti y para quien tú quieras. O sea que estas meditaciones no solo las podemos ofrecer por nuestras necesidades, sino por quienes sobre todo, y esto es lo más bonito de las meditaciones, sobre todo por quienes a mí me hacen sufrir. Y esto, como veníamos diciendo en otros momentos, pues esta oración va a tener mucho más valor para Cristo, porque al estar meditando en el dolor, alguien tuvo que hacerme sufrir, o sea, alguien tuvo que causarme dolor. Entonces el hecho de yo entregar este dolor a Cristo, pues es una ofrenda que vale más, o sea, vale mucho más que yo ofrecerle a lo mejor el amor por mi familia o por quienes yo quiero, porque pues aunque sí sigue teniendo un valor, unirme en el mismo dolor del sufrimiento mío con el de Cristo es agradable para los ojos de Dios. Me es tan querido, dice Jesús, quien siempre está pensando en mi pasión y siente desagrado y me compadece, porque me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el transcurso de mi pasión, y el alma rumiándola siempre. Si en el curso de mi pasión me dieron cadenas y cuerdas para atarme, el alma me desata y me da la libertad. Estaba escribiendo las horas de la pasión y pensaba entre mí: cuántos sacrificios para escribir estas benditas horas de la pasión, especialmente por tener que poner en papel ciertos actos internos que solo entre Jesús y yo han pasado. ¿Cuál será la recompensa que Él me dará por esto? Y Jesús, haciéndome oír su voz tierna y dulce, me ha dicho: hija mía, en recompensa por haber escrito las 24 horas de mi pasión, por cada palabra que has escrito, te daré un beso y un alma. Y yo, amor mío, esto a mí y a aquellos que las harán, ¿qué les darás? Si las hacen junto conmigo y con mi misma voluntad, por cada palabra que reciten les daré también un alma, porque toda la mayor o menor eficacia de estas horas de mi pasión está en la mayor o menor unión que tienen conmigo, y haciéndolas con mi voluntad. La criatura se esconde en mi querer, y actuando mi querer, puedo hacer todos los bienes que quiero, aun por medio de una sola palabra, y esto cada vez que las haga. En otra ocasión estaba lamentándome con Jesús porque después de tantos sacrificios para escribir las horas de la pasión, eran muy pocas las almas que las hacían, y entonces Él me dijo: hija mía, no te lamentes, aunque fuera solo una deberías estar contenta. ¿No habría sufrido yo toda mi pasión aunque se debiera salvar una sola alma? Así también tú, jamás se debe omitir el bien, porque sean pocos los que lo aprovechen. Todo el mal es para quien no aprovecha, y así como mi pasión hizo adquirir el mérito a mi humanidad, como si todos se salvaran, a pesar de que no todos se salvan, porque mi voluntad era la de salvarlos a todos, entonces merecí según lo que yo quería, no según el provecho de las criaturas, no según el provecho que las criaturas harían. Así tú, según tu voluntad se haya ensimismado con mi voluntad de querer y hacer el bien a todos, así serás recompensada. Y bueno, aquí Jesús le decía esto a Luisa porque obviamente ella veía cómo eran pocos los que estaban meditando en la pasión de Cristo, ¿verdad?
pero a mí me gusta, y de esto rescatar para quedarnos nosotros, el hecho de cómo Jesús no cuestionó no entregó su vida solo por algunos. Aquí le aclara Luisa que Él lo hizo por todos, o sea, por todas las criaturas, así se fueran a salvar o no. ¿Por qué? Pues Jesús ya lo sabía todo. En su divinidad, pues obviamente le fue revelado los pecados de toda la humanidad, de ahí el sufrimiento que sufrió en el huerto de Getsemaní. Pero a pesar de esto, se entregó. O sea, es como, imagínense ustedes decir, o sea, voy a hacer esto, y luego para que al final la mayoría de las personas no va a servir de nada porque se van a condenar. Esa angustia de Jesús, ese dolor que Él pasó, pero aún así se entregó porque sabía que había almas que sí se iban a salvar. Entonces Él lo hizo por todos, y por esta razón le dice a Luisa que así ella tenía que continuar con esta misión, así fueran pocos los que lo hicieran o muchos, unos cuantos se van a salvar. Entonces será ahora sí que nuestra tarea de los miércoles, meditar en esto para llegar a ser esas almas que pues se salven, porque al final en estas meditaciones, en esta reflexión, pensaremos en el dolor de Cristo y uniremos el nuestro al de Él. Y bueno, finalmente con lo que termina Jesús diciéndole a ella en ese momento es: todo el mal es de aquellos que pueden hacer bien o lo hacen. Estas horas son las más preciosas de todas, pues no son otra cosa que repetir lo que yo hice en el curso de mi vida mortal y lo que continúo en el Santísimo Sacramento. Cuando escucho estas horas de mi pasión, escucho mi misma voz, mis mismas oraciones. Veo mi voluntad en esa alma, la cual es la de querer el bien de todos y de reparar por todos. Y yo me siento transportar a morar en aquella alma para poder hacer en ella lo que hace ella misma. Cuánto quisiera que, aunque sea una sola alma, meditara mis horas por región, me vería a mí mismo en cada lugar, y mi justicia en estos tiempos tan grandemente indignada quedaría finalmente aplacada. Y pues eso se me hace bonito para terminar, porque nos recuerda cómo Jesús, en su misericordia y en su amor, por un momento nosotros de recordar en Él, de pensar en Él, en lo que Él sufre por mí, en unir mi sufrimiento al de Él, somos agradables a sus ojos. Y entonces me gusta que termina diciendo: mi justicia tan grandemente indignada, porque ofendemos a Dios todo el tiempo, todos los días, no solo nosotros, o sea, muchísima gente que no lo conoce, lo ofende porque no lo conoce. Pero nuestras meditaciones también van a servir para reparar aquello que hacen los demás, no solo lo propio, sino lo que hacen los demás, que lastiman a otros y por ende pues que lastiman a Jesús. Y pues finalmente, uniendo esto a lo que estamos viviendo del Santo Cristo, vamos a leer el Evangelio de lo que fue el día séptimo. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio según San Mateo. Cuando los soldados llegaron a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron allí sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole:
tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Palabra del Señor. Y bueno, aquí el librito del novenario del Santo Cristo nos da una reflexión sobre, que podría siendo una meditación sobre este evangelio. Empieza diciendo: hay dolores que pueden compartirse. Cuando una persona está enferma, recibe visitas. Cuando alguien atraviesa una dificultad económica, suele encontrar apoyo. Cuando una familia vive una crisis, muchas veces aparecen personas dispuestas a ayudar. Pero existe un sufrimiento particularmente difícil: la soledad, porque el dolor compartido pesa menos. La soledad, en cambio, muchas veces multiplica el peso de la cruz, y quizá todos en algún momento de la vida hemos conocido esa experiencia. Sentir que nadie nos entiende, sentir que nadie puede entrar en nuestro corazón, sentir que estamos atravesando algo que debemos cargar solos. El Evangelio nos vuelve a mostrar hoy a Jesús en la cruz. Las burlas continúan, los insultos no cesan, la multitud sigue observando, y entonces Jesús pronuncia aquellas palabras tomadas del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que sorprenden porque vienen del Hijo de Dios, porque vienen de quien siempre vivió unido al Padre, porque parecen expresar una oscuridad inmensa y sin embargo contienen una enseñanza profunda para todos nosotros. Jesús quiso entrar hasta el fondo de la experiencia humana. No solamente compartió nuestro dolor físico, sino que también quiso compartir esos momentos en los que sentimos que Dios está lejos. Es como si quisiera decirnos: no existe ninguna noche en la que yo no haya estado antes. Pensemos en el sol detrás de las nubes o en uno de esos días de niebla típicos de nuestro Saltillo. El cielo está completamente cubierto, las nubes son densas, la luz parece desaparecer y alguien podría pensar que el sol ya no está, pero sabemos que sigue allí, no ha desaparecido, simplemente no podemos verlo. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Hay momentos en los que sentimos claramente la presencia de Dios. La oración nos llena de paz, la fe parece sencilla, la esperanza brota con facilidad, pero también existen momentos de nubarrones, de oscuridad, de preguntas sin respuesta, momentos en que Dios parece guardar silencio y precisamente entonces debemos recordar: la ausencia de sentimiento no significa ausencia de Dios. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo comprendamos, Él sigue ahí. ¿Cuántas personas de nuestra ciudad
viven hoy alguna forma de soledad. Tal vez algunos de nosotros, el anciano que pasa largas horas sin compañía, la viuda que extraña a su compañero de vida, el joven que siente que nadie comprende sus luchas, la madre preocupada por un hijo, el enfermo que atraviesa largas noches de dolor, la persona que guarda en silencio una tristeza que nadie conoce. Tal vez muchos de ellos han rezado alguna vez: Señor, ¿dónde estás? Y hoy el Santo Cristo responde desde la cruz: estoy aquí contigo. Porque precisamente en los momentos más oscuros es cuando Dios está trabajando más profundamente en el corazón. Hay un detalle hermoso que a veces olvidamos. Las palabras de Jesús no son solamente un grito de dolor, son como mencionamos al inicio del Salmo 21. Y ese salmo, después de atravesar el sufrimiento, termina proclamando la fidelidad de Dios. Comienza con la sensación de abandono, pero concluye con la certeza de que Dios escucha y salva. Jesús conoce el final del Salmo y por eso incluso en medio de la oscuridad sigue confiando. Su grito no es desesperación, es una oración pronunciada desde la noche, pero dirigida hacia el Padre. San Pablo nos recuerda justamente esto, que Cristo se despojó de sí mismo y se humilló hasta la muerte de cruz, pero también que el Padre lo exaltó. La cruz no fue el final, la oscuridad no tuvo la última palabra, la soledad no fue eterna. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Las noches pasan, las heridas sanan, las lágrimas encuentran consuelo y Dios conduce la historia hacia una plenitud que muchas veces todavía no alcanzamos a ver. Por eso la fe no consiste solamente en confiar cuando todo va bien. La fe madura aprende a confiar también cuando no entiende, aprende a creer incluso cuando no siente, aprende a esperar incluso cuando parece que todo está oscuro. Quizá hoy Cristo quiere que pongas a sus pies todas tus soledades, aquellas que los demás conocen y aquellas que solo Dios conoce, las heridas que nadie ve, las preguntas que todavía no tienen respuesta, los dolores que llevamos guardados desde hace años. Y quiere decirnos algo muy sencillo: no estás solo. Tal vez no siempre comprendamos el camino, tal vez no siempre veremos la luz, pero nunca caminaremos sin él. Y nos deja unas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la soledad que más pesa hoy en mi corazón? ¿He experimentado momentos en que Dios parecía distante? ¿Cómo reacciono cuando no encuentro respuestas inmediatas a mis oraciones? ¿Soy capaz de seguir confiando incluso en medio de la oscuridad? Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Sería nuestra oración a Jesús, el decirle que como Él nosotros queremos confiar aunque no tengamos las respuestas de lo que va a pasar. Es decir, Señor, yo ahorita me siento muy mal, no sé qué va a ser de mí, de mi familia, de mi situación, de mi vida, pero confío porque tú así lo viviste, que todo va a pasar, que el dolor no tiene la última palabra y que Él me va a demostrar el bien mayor que va a sacar de todo esto que yo estoy pasando. Y va a ser bonito si lo reflexionamos pensando en ese momento que fue de angustia para Jesús, cuando se sintió solo. Yo considero que fue uno de los dolores más fuertes, el hecho de sentirse abandonado, porque acababa de estar con sus discípulos. Entonces, el de repente estar completamente sin sus amigos, sin
aquellos que decían que lo amaban, pues es una demostración de que Él también ha sentido la soledad. Y entonces en mi soledad yo puedo sentir. Jesús sufrió mucho más. O sea, mi soledad no se compara a la soledad que Jesús vivió. Es mucho mayor. Entonces de ahí el consuelo a mí, de que Él sintió lo que yo y mucho más. Entonces me da la fortaleza para seguir sobrellevando mi cruz, en caso que en ella estuvieran momentos de soledad. Y bueno, ya el siguiente miércoles trataremos de alternar el catecismo y una meditación para pues ir avanzando en esto, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por estos momentos en que permites que escuchemos tu voz a través de alguien. Te pedimos que la sigas santificando, que la sigas llenando de tu gracia, de tu sabiduría, para que pueda compartir este conocimiento a los demás. Te damos gracias también por tu salvación. Te pedimos la gracia para seguir meditándola, que podamos conocer más a profundidad tus misterios y que nos unamos a ti, a tu Espíritu. Envía tu Espíritu Santo sobre todos nosotros para que sirvamos a los demás como tú lo harías. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. Madre nuestra, María, te pedimos que nos acompañes en este caminar y nos acompañes y nos cubras con tu manto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre,